¿Alguna vez has pensado en cómo un solo individuo puede cambiar el destino de una nación? ¿Qué se necesita para transformar un pueblo entero y devolverlo a la fe verdadera en medio de la idolatría y la oscuridad espiritual? En la historia de Israel hay un rey cuyo nombre resuena con poder y valentía: Josías. Un joven que, a pesar de las circunstancias, tomó el trono a una edad temprana y cambió la historia de su nación para siempre. Josías, el rey que cambió la historia para siempre, es una historia que todo creyente debe conocer, porque nos muestra que, sin importar cuán perdida pueda parecer nuestra situación, siempre hay una oportunidad para volver a Dios. Antes de comenzar, suscríbete al canal para no perderte más contenido que te acerque a la verdad de Dios. Josías fue uno de los últimos grandes reyes de Judá, y a diferencia de muchos otros reyes que le precedieron, su reinado estuvo marcado por una profunda reforma espiritual. Su historia comienza en circunstancias trágicas. A los 8 años, Josías ascendió al trono tras la muerte de su padre, el rey Amón, quien fue un rey perverso que había llevado al pueblo de Judá aún más lejos de Dios. Sin embargo, a pesar de su corta edad, Josías mostró desde el principio un corazón dispuesto a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. No se dejó llevar por las influencias de su entorno ni por el ejemplo de su padre. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, se nos dice que, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Segunda de Crónicas 34:3. Esto nos da una pista crucial sobre el corazón de Josías. A pesar de ser apenas un niño, se dedicó a buscar a Dios, a aprender de la historia espiritual de su nación y a corregir los errores del pasado. Esta es la primera lección que podemos aprender de su vida: buscar a Dios incluso en medio de circunstancias adversas. No importa cuán oscuro sea el camino o cuán influenciados estemos por el mal. Si buscamos a Dios con sinceridad, Él se revelará a nosotros. A los 16 años, Josías comenzó a tomar decisiones que marcarían su reinado. Empezó a eliminar los altares paganos, a destruir las imágenes de la idolatría y a limpiar el país de los ídolos que se habían levantado en tiempos de sus predecesores. Era un joven valiente que no temía enfrentarse a la cultura corrupta que lo rodeaba. A los 20 años, inició una reforma religiosa más profunda que incluyó la restauración del Templo de Jerusalén, que había caído en ruinas debido a la negligencia y el pecado. Durante las reparaciones del templo, algo increíble sucedió. El sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley, es decir, las escrituras que habían sido olvidadas y relegadas al olvido por generaciones. Este hallazgo fue un punto de inflexión en la vida de Josías. Al escuchar las palabras de la ley de Dios, se dio cuenta de lo lejos que se había apartado el pueblo de Israel de la verdadera adoración. Josías no solo restauró el templo, sino que restauró la palabra de Dios en medio de su nación. Al leer las Escrituras, se sintió profundamente conmovido y su corazón se quebrantó por el pecado de su pueblo. En Segunda de Crónicas 34, 19, 21, se nos cuenta que Josías rasgó sus ropas, una señal de arrepentimiento, y buscó la intervención de Dios para saber qué hacer. Esta reacción es crucial. Josías, al escuchar la palabra de Dios, no solo la aceptó, sino que se humilló ante ella y buscó obedecerla. Si este mensaje está tocando tu corazón, no olvides darle like. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos mensajes inspiradores. La palabra de Dios tiene un poder transformador. Nos recuerda que, aunque el pueblo de Judá había caído en la idolatría y el pecado, había esperanza. La restauración espiritual comenzaba con un corazón dispuesto a escuchar y obedecer a Dios. Josías, al igual que muchos de nosotros,
podría haber ignorado la palabra encontrada y continuar con su reinado como si nada hubiera cambiado. Pero él decidió actuar a pesar de las dificultades y poner en práctica la palabra de Dios. No solo restauró el templo, sino que convocó a todo el pueblo a renovar su pacto con Dios, a celebrar la Pascua con integridad y a comprometerse a vivir de acuerdo a las Escrituras. Esto nos muestra que el arrepentimiento genuino y la obediencia a la palabra de Dios son fundamentales para cualquier reforma espiritual. Josías no solo restauró los rituales y prácticas externas, sino que buscó un cambio verdadero en los corazones de su pueblo. Llamó a una reforma que no solo limpiaba el exterior, sino que tocaba lo más profundo de la vida de cada individuo. Sin embargo, a pesar de todas sus buenas acciones, Josías enfrentó un final trágico. A los 39 años, cuando aún era joven, murió en la batalla contra Neco, el rey de Egipto, quien lo mató en un enfrentamiento en Megido. La muerte de Josías fue un golpe devastador para Judá, pues aunque el pueblo había comenzado a volverse hacia Dios, su rey, el hombre que había iniciado la reforma, ya no estaba. A pesar de su corta vida, Josías dejó un legado eterno y su historia fue escrita como un recordatorio de lo que puede suceder cuando un líder se dedica por completo a Dios, buscando sinceramente la restauración espiritual. Lo más asombroso de la historia de Josías es que a pesar de su muerte prematura, su legado de fidelidad a Dios perduró. Después de su muerte, el pueblo de Judá continuó siendo influenciado por las reformas que él había iniciado. Aunque no pudo ver el fruto completo de su labor, su obediencia y valentía cambiaron el curso de la historia de su nación. Nos recuerda que en el reino de Dios no siempre tenemos que ver los resultados inmediatos de nuestras acciones. Lo importante es ser fieles y obedecer, sabiendo que Dios usará nuestras vidas de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Al mirar la vida de Josías, vemos que, aunque la oscuridad parecía rodear a su nación, él eligió ser luz. En un mundo que a menudo se ve atrapado en la oscuridad de la idolatría, el pecado y la corrupción, Josías nos muestra que si un individuo decide buscar a Dios con todo su corazón, puede cambiar el curso de la historia. No importa lo que el mundo diga, no importa la edad o las circunstancias, el corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios es lo que puede traer una transformación profunda. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para más contenido que te acerque a la verdad de Dios y te ayude a fortalecer tu caminar espiritual. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la paz de Dios te acompañe siempre en cada paso que tomes, guiándote hacia su propósito en tu vida. Recuerda que como Josías, tu obediencia a Dios puede tener un impacto significativo, incluso si no ves los frutos de inmediato. Sigue siendo fiel en todo momento, porque aunque no siempre entendamos el proceso, Dios está obrando a través de ti y usando tu fe para cambiar el mundo. Dios te bendiga.